Hola queridos hermanos en Cristo y María, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es una alegría para mí estar presentándoles en esta tarde este video, que es como una catequesis pequeña, por así decirlo, acerca de Santo Tomás de Aquino y su tema de la predestinación. Esto lo traigo a colación porque estamos actualmente aquí en el canal subiendo una serie acerca de las herejías, explicándolas y cómo las herejías que una vez creíamos que ya habían terminado siendo condenadas están surgiendo nuevamente hoy en día entre los católicos y en el mundo en general. Y la herejía que vimos por última vez, que fue el día de ayer, el pelagianismo, pues tiene un tanto que ver con este tema acerca de la predestinación, que es un tema que ha sido un poco desconocido o incluso malentendido por algunos, especialmente por algunos protestantes que siguen una línea errada de lo que es la predestinación. Entonces vamos a exponer este tema hoy desde Santo Tomás de Aquino. Todo lo que vamos a exponer en este momento es del Santo Tomás de Aquino, doctor común de la Iglesia. Ustedes saben que es el doctor filósofo y teólogo que deben estudiar todos los católicos, particularmente los seminaristas, los sacerdotes, las personas que estudian teología, porque es el doctor común de la Iglesia, así será denominado a Santo Tomás de Aquino. Y este tema de la predestinación lo estamos tomando de la Suma Teológica, parte 1, de las cuestiones 23 y 24. Antes de comenzar, nos encomendamos a María Santísima, a Nuestra Señora, trono de la sabiduría, que nos regale la oportunidad de entender estos temas y por supuesto de hacerlos vida para crecer cada día en el camino de santidad y de conversión. Y la saludamos con un Ave María, diciéndole: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces este tema de la predestinación tenemos que tener en cuenta algunos conceptos. Sería muy bueno, si ustedes quieren, ir tomando apuntes a medida que yo voy exponiendo los temas, por si quieren repasarlos, o pausar el video o devolverlo en las partes en las que ustedes quieran profundizar. Dios es providente de todo, es decir, Dios realmente provee de todo, Él sostiene todo, todo en el mundo recibe su providencia. Pero a nosotros, a los seres humanos, nosotros estamos dotados de inteligencia y de voluntad. Son dos elementos que componen la libertad, ¿no? La libertad que nosotros tenemos para elegir, para actuar, viene medida por la inteligencia que tenemos y por la voluntad. Y entonces, como tenemos estos dos, como somos libres, Dios nos provee de una manera especial y particular a quienes tenemos libertad. Y nos provee ¿de qué forma? Con su gracia, para que nosotros, con su gracia, apoyados en su gracia, cooperemos libremente rechazando el pecado. Nosotros rechazamos el pecado y nos acogemos a Dios, pero esto lo logramos gracias a su gracia que Él nos ha dado. Entonces, Él provee todo, pero a nosotros, que tenemos inteligencia y voluntad, nos provee con su gracia. Y lo anterior, lo que acabamos de describir, ese proveer de su gracia para que nosotros, ayudados por esta gracia y cooperando con ella, deseamos libremente acogernos a Él y rechazar el pecado, es lo que Dios llama un plan que se llama predestinación. Ese plan que Dios tiene, en el cual Él dice, bueno, las personas son libres e inteligentes, yo les doy gracia para que en esa libertad que ellos tienen, ayudados con la gracia que yo les doy, dice Dios, ellos me escojan a mí, pero siguen siendo libres. La libertad no está coartada en ningún momento, ni coaccionada, sino que el ser humano sigue siendo libre, pero con la ayuda de la gracia puede en su libertad escoger a Dios. Y entonces es ahí cuando el ser humano se acoge a la salvación, y ese es el plan que Dios tiene para todos los seres humanos sin excepción, y ese plan se conoce como predestinación. Nos vamos a remitir a un texto muy conocido porque se reza, todas las personas que rezan la liturgia de las horas, por ejemplo los religiosos, las religiosas, seminaristas, sacerdotes, etc. Y muchos laicos que rezan la liturgia de las horas. La liturgia de las horas trae un himno en las vísperas de los lunes que viene tomado de Efesios. Y es ahí justamente en esta carta a los Efesios de San Pablo, en el capítulo 1, donde vamos a ver
este plan que está descrito acá. Estamos en el capítulo 1 de la carta de San Pablo a los Efesios, en el versículo 4, y dice así. Dice, pues desde antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo, Dios nos escogió en Cristo, para que delante de Él seamos santos e irreprensibles, y en su amor nos predestinó como hijos suyos por Jesucristo en Él mismo, Cristo, conforme a la benevolencia de su voluntad, para celebrar la gloria de su gracia, con la cual nos favoreció en el amado. Ese texto hay que leerlo nuevamente, pero acá lo vamos a intentar desglosar un poco más, ¿no? Le estamos dando bendición a Dios Padre, porque Él desde antes de la fundación del mundo, por eso es un plan. Recordemos que los planes en Dios no tienen tiempo, ¿no? Es decir, todo lo que Dios es un eterno presente, ¿no? Entonces, Él ya tenía este plan de siempre, desde antes de crear el mundo, y nos escogió en Cristo para que seamos delante de Él santos e irreprensibles. Nosotros debemos estar en perfecta santidad para poder estar delante de Dios. No nos podemos presentar delante de Dios con mancha o con pecado. Y en su amor, en ese amor que Él tuvo para que nosotros lográsemos esto, estar ante Él santos e irreprensibles, nos predestinó como hijos suyos por Jesucristo, en el mismo Cristo, conforme a la benevolencia de su voluntad. En otras palabras, Él nos predestinó para que fuésemos sus hijos, como lo es Cristo, y por Cristo hacernos hijos de Dios, divinizarnos, entrar en compartir, en un gozar, en un hacernos divinos, en un compartir la naturaleza de Dios, que es el último fin del ser humano, ¿no? Y eso, entonces Él nos predestinó a todos para ello, para celebrar la gloria de su gracia, que es lo que nosotros necesitamos, con la cual nos favoreció en el amado, en Cristo. Entonces, acá está perfectamente escrito en palabras de San Pablo lo que Santo Tomás está describiendo como el plan de predestinación. Insisto, si el texto no está todavía lo suficientemente claro, puede devolverse, pausar el video, ir buscarlo en su Biblia o intentar leerlo nuevamente. No hay que confundir la predestinación con el determinismo que sí quita la libertad, ¿no? Algunos protestantes creen esto, Calvino lo creía, y los calvinistas pues creen esto. ¿Y qué quiere decir es determinismo que quita la libertad? Esto quiere decir que ellos dicen que la predestinación consiste en que la persona antes de morir Dios ya le asigna o designa si esa persona se salva o no. Entonces no importa lo que uno haga en la vida, ya tiene predestinado si se salva o no, lo cual pues obviamente es completamente contrario a lo que enseña la palabra, lo que enseña Dios, lo que enseña la iglesia y lo que está enseñando aquí Santo Tomás de Aquino, ¿no? Totalmente contrario. Tristemente muchos hoy en día caen en esto, muchos son caen en este determinismo y en esta predestinación errónea. Hay mucha gente que dice, voy a ver qué me depara el destino. No, usted no tiene un destino deparado, usted tiene libertad. Voy a ver qué es lo que el destino quiera. El destino me trajo hasta aquí. No, ningún destino. Usted no es una persona, o nosotros no tenemos ese determinismo, esa predestinación que quita la libertad, porque eso es un error. Tristemente eso se ha calado mucho en el lenguaje, incluso en nuestro lenguaje católico cristiano, y eso no debe ser así. Y si nosotros tenemos eso en nuestro lenguaje, debemos erradicarlo, salir de ello, porque no es algo en lo que creemos. Nosotros no creemos ni en el destino, ni que el destino tenía algo para mí, ni nada de eso, ¿no? Bien, para Santo Tomás aquí hay dos elementos claves que los vamos a desglosar uno a uno: la primacía de Cristo y la primacía en el orden de la gracia. Una cosa que tiene Santo Tomás de Aquino es que él siempre es muy cristocéntrico. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el centro de todo. Todo gira en torno a Él, Él es el centro de todo, y siempre Santo Tomás va a recurrir a la primacía de Cristo. Y la primacía en el orden de la gracia, la primacía de la gracia, en el orden de la salvación. Vamos a ver esto, qué es lo que significa. Entonces, la primacía de Cristo quiere decir que solo Cristo nos salva. Sí, Adán pecó y necesitamos un Salvador, y lo tenemos. Y solamente podía salvarnos Cristo. Él era el único Salvador que podía venir a salvarnos, y lo hizo aceptando la voluntad de Dios, voluntariamente aceptando la voluntad de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos un Salvador, porque hasta antes de que Cristo viniese y se hiciese hombre en el seno de la Virgen María,
nosotros no teníamos, y hasta antes de su pasión no había salvación. Y los seres humanos no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Y se hacían 1000 sacrificios y 1000 cosas, pero no había nada que podía hacer el ser humano por salvarse a sí mismo. Nosotros necesitamos de un Salvador, lo tenemos, ¿cierto? Y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Esa es la primacía de Cristo. Solo Cristo nos salva, ya nos salvó, Él vino y Él es el primero en todo, ¿no? Al punto de que es nuestro Salvador. Entonces, nosotros necesitábamos de un Salvador y lo tuvimos, gracias a Dios. Y luego la primacía de la gracia en el orden de la salvación. Solo la gracia de Dios nos puede llevar a la salvación. Nos puede llevar a Jesús, que es la salvación. Pero es imprescindible que nosotros cooperemos con esa gracia. No se trata de un quedarnos quietos y esperando a que la gracia me venga del cielo y ella actúe y me salve, ¿no? Esa gracia viene a nosotros a través de muchas maneras, los sacramentos, bueno, tantas otras formas, la oración, la gracia que viene a nosotros, las buenas obras, la fe, aceptar a Dios en la fe, la práctica de las virtudes, bueno. Entonces, esa gracia viene a nosotros, pero nosotros debemos cooperar con esa gracia, porque la gracia nos salva, dice Santo Tomás, porque es la salvación que Dios ofrece. Dios nos da esa gracia para salvarnos y además nos eleva hacia Dios, que es el fin último de nuestra existencia. Nosotros existimos y todo lo que hacemos es alrededor de, a través de nuestro Señor Jesucristo, llegar a Dios y vivir con Él y compartir con Él incluso su naturaleza divina, que es el plan último que tiene Dios para con nosotros. Tristemente, hoy en día mucha gente, consciente o inconscientemente, niega esto y queda en herejía. Ya vimos, por ejemplo, el pelagianismo, que fue la herejía que me motivó a hacer este video de la predestinación. Ayer lo vi. Quien quiera profundizar en el pelagianismo, vea el video que subí acá en el canal, en la lista de reproducción que se llama Herejías. Ahí encuentra el pelagianismo, pero los pelagianos decían que no necesitábamos de Dios para salvarnos, que era con nuestras propias fuerzas. El New Age o la Nueva Era afirma esto. Yo puedo, yo soy capaz, yo decreto, yo declaro, es que lo que yo haga es que yo soy capaz, mi mente, tengo que pensar positivo, si yo pienso negativo no sucede, si yo pienso positivo sí, etcétera, etcétera. Cosas de este estilo. Eso es negar la primacía de la gracia, eso es caer en una predestinación que no es la católica, que no es la de Santo Tomás, sino que es una predestinación herética. Eso es ser hereje. Nosotros los cristianos, si queremos ser cristianos de verdad, si queremos ser católicos en serio, no podemos caer en esto, de que yo puedo, de que yo todo lo puedo, de que yo lo logro. Nosotros no podemos ni siquiera dar un respiro si Dios así no lo permite y no nos da su gracia y su ayuda. Muchísimo menos en el ámbito espiritual hacer cualquier tipo de movimiento, de avance, de salto, y muchísimo menos alcanzar la salvación que ya nos dio nuestro Señor Jesucristo, pero que debemos cooperar con esa gracia que Dios nos da para alcanzarla. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Nosotros necesitamos de Dios y Dios nos diseñó en su plan de forma tal que lo necesitásemos, pero que en nuestra libertad lo escogiésemos a Él aún necesitándolo. Esa es la predestinación, ese es el plan para con Dios. El solo ser buena persona no basta. Otra cosa que uno escucha hoy en día es que desde que sea bueno, no, eso no basta para la salvación. Basta quién sabe para qué, pero para la salvación no. Para la salvación no solamente basta con ser una buena persona, basta con no hacerle daño a nadie. Es que yo no mato, es que yo no robo, es que eso no basta. Nosotros debemos acogernos a Dios, vivir en libertad, vivir a su sombra, abandonarnos a su providencia, en libertad escogerlo a Él. Bien, entonces, ya vimos dos. La primacía de Cristo, solo un Salvador nos puede salvar, lo tenemos. La primacía de la gracia, solo con la gracia nos podemos salvar. ¿Y por qué afirmamos esto? ¿Por qué afirmamos que solo con la gracia de Dios nos podemos salvar? Hay dos razones que nos va a dar Santo Tomás de Aquino para esto. La primera razón que nos va a dar es que él va a decir lo siguiente. Mire, aun si no hubiésemos pecado, aun si el ser humano no hubiese pecado, era imposible a la naturaleza del ser humano, aún sin pecado, pensemos en Adán y Eva antes del pecado, era imposible para esa naturaleza entrar en una amistad directa con Dios o tener una vida eterna en Dios, y muchísimo menos llegar a pensar en compartir la naturaleza divina de Dios, que es el último fin de nosotros. Nosotros llegaremos a ser como dioses, dice en la palabra, ¿no?
pero eso es ya pues el último, lo último, ¿no? Lo máximo. Pero entonces, para nosotros llegar a eso, incluso si el hombre no hubiera pecado, llegar a ese punto en el que uno pueda entrar en una amistad directa con Dios y tener una vida eterna en Dios y compartir su naturaleza divina era imposible para el ser humano, por más que hubiese estado en el estado inicial en el que Dios lo creó. El llegar a ser como Dios, el llegar a estar, es decir, el llegar a compartir la naturaleza de Dios y el llegar a entrar en una amistad tan cara a cara prácticamente con Dios, el estar con Él, es algo que sobrepasa la naturaleza humana por más que hubiese estado incluso sin pecado. Es algo sobrenatural, va a decir Santo Tomás de Aquino, por encima de la naturaleza. Entonces, evidentemente, hay una brecha y esa brecha solamente se logra saltar y se logra sobreponer a ella a través de la gracia. Y luego va a decir la segunda razón, Santo Tomás, pero resulta que sí pecamos, o sea, quedamos peor del punto 1, peor de como si no hubiéramos pecado. El ser humano sí pecó y nosotros estamos en un estado peor porque es bien difícil ya de por sí, por nuestra naturaleza tan afectada por el pecado, hacer el bien. Y cada día, como hay más pecado, es más difícil hacer el bien. Y hacer el bien no se refiere, Santo Tomás va a decir, incluso hacer el bien natural. Pero no solamente ese, sino hacer el bien por amor a Dios, en amor a Dios, va a ser todavía más difícil. Porque el pecado, digamos que cada día es más y más, por lo tanto se hace más difícil que nosotros en libertad escojamos a Dios sobre el pecado. Es que cada pecado, hermanos, es un rechazo a Dios. Cada vez que nosotros cometemos un pecado nos estamos alejando más de Él. Por eso es que la confesión nos restaura y nos vuelve a ese estado inicial en el que estamos con Dios de lado a lado, por así decirlo. Pero cada vez que pecamos vamos alejándonos de Dios y le vamos diciendo un no a Dios. Es como marginarnos más de Dios. A nosotros, hermanos, realmente nos debe parecer todo pecado un horror, un espanto. Que a veces todavía cometemos pecados, pero por supuesto somos humanos, tenemos una naturaleza bastante dolida, bastante débil, pero ello no nos excluye de querer luchar todos los días por no cometer ni el más mínimo pecado. Y cuando lo cometamos debemos sentir verdadero dolor, verdadera contrición, porque es un horror. Cada pecado es espantoso, así sea un pecado venial, así sea una mala mirada, una mala palabra. Es algo horroroso que no debería suceder, que sucede tristemente, pero no debería suceder, y deberíamos estar luchando cada día por ir dejando cada vez más el pecado a un lado para así podernos acoger a esa gracia de Dios que nos lleva a vivir en amistad con Él, felicidad máxima, felicidad última. Santo Tomás va a decir, es que hay una asimetría en el orden de la salvación, es decir, no está parejo, no está simétrico, porque dice Santo Tomás, si yo me salvo, si logro salvarme, es porque Dios me dio la salvación, ¿cierto? Acabamos de ver, llevamos más de 15, 20 minutos explicando cómo la salvación no la logro yo, sino que yo necesito de Dios para salvarla. Entonces, si yo me salvo es porque Dios me dio la salvación mediante la gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo, yo coopero libremente con esto. Pero si alguien no se salva, es porque esa persona rechazó libremente a Dios con el pecado. ¿Cómo rechazamos nosotros libremente a Dios con el pecado? Por ejemplo, puse ahí en el ejemplo, una pareja que vive en unión libre y que no se quiere casar. Claramente están diciéndole a Dios no. Y uno le puede incluso preguntar a las personas, ¿ustedes viven en unión libre y no creen en Dios? Sí creemos en Dios, pero no creemos en el matrimonio, pero no creemos en esto, pero no sé qué, y sacan excusas. Eso es un no a Dios. Punto. No le busquen la comba al palo, no le busque la quinta pata al gato. Entonces ahí está rechazando totalmente a Dios la persona, en su libertad. Lo mismo otras circunstancias. Ahora, esto no quiere decir nosotros podemos tener familiares, hijos, hijas que viven en unión libre. ¿Qué más quisiéramos nosotros que se casaran? Si no, pues hay que seguir orando por ellos con mucha fuerza, con mucho amor. Orar, porque Dios en algún momento tocará el corazón de las personas, porque las personas en algún momento libremente abrirán su corazón a la acción de la gracia para que la gracia de Dios entre desde la conversión. Pero nosotros debemos ser conscientes de que hay personas que le están diciendo no a Dios. Basta. Las personas que no oran. Una persona que no ora,
que pasen 24 horas del día y no le dedique a Dios un tiempo de esas 24 horas, unos minutos incluso. Un Santo Rosario son 15, 20 minutos. Y hay gente que no lo hace. Hay gente que no ora. Eso es un rechazar a Dios. Eso es un decirle, no, a mí no me interesa a Dios. No lo creo necesario. Muchos creen que no es necesario Dios. Darle gracias a Dios por la comida que tenemos enfrente. Vamos a comer y es gracias a Dios que esa comida está ahí. Quien no ora, que no le agradece a Dios, pues no considera que eso sea de Dios y no le interesa, no le sirve a Dios. Y así con muchos otros detalles. Entonces nosotros debemos cada día ser más conscientes de que Dios es quien actúa en nosotros, su gracia actúa en nosotros y nos acogemos a Él en libertad. Así como en el pecado, en libertad uno lo rechaza, en libertad lo acogemos, nos acogemos a su gracia. Cada vez que pecamos, sí caímos, pero si nos arrepentimos, ya es el primer grandísimo paso para acogernos a que Dios con su gracia nos salve, y mucho más si asistimos, por ejemplo, a la confesión, pues más en torrentes de gracia que vienen sobre nosotros. Entonces, volviendo al punto, decía Santo Tomás que hay una asimetría. Si me salvo fue Dios, si me condeno fui yo, ¿cierto? Y esto es interesante porque ese rechazo que uno hace con el pecado a Dios, que las personas que se hace con el pecado a Dios, ese no a Dios, Dios no es la causa de ese no. Él no causa, Él no hace que la persona diga no, pero Él lo permite. Él permite que la persona diga, no, yo no te necesito, Dios, fuera de mi vida. Él lo permite, pero Él no es la causa de ello. Él no causa ese no. ¿Okay? No podemos nunca decir que Dios lo causa, porque le estaríamos indulgando a Dios, le estaríamos diciendo que Dios es el autor del pecado o que Dios es el autor del mal. Y eso no puede ser. Porque Dios no predestina al mal. Dios nos predestinó para el bien, para salvarnos, pero no para el mal. Eso sería atribuirle a Dios algo totalmente erróneo. Eso sería pecar y atentar contra Dios. Decir que Él es el origen del mal. Decir que Él es el origen de la perdición de una persona. Ahora, nosotros tenemos muy distorsionado hoy en día, tristemente, por todo lo que estamos viviendo, la definición de bien y mal. Pero Dios permite que la persona rechace libremente a Dios, que lo rechace libremente. Dios lo permite, no la obliga a estar con Él, pero Dios no es la causa de ese rechazo. Eso es otro tema para otro video muy interesante, donde podemos hablar del problema del mal visto desde el punto de vista de Santo Tomás de Aquino, también doctor de la Iglesia. Bien, como conclusión, entonces, para no hacer este video más largo, la predestinación es el plan de Dios de darnos su gracia a todos para alcanzar la salvación en libertad. Nosotros nos acogemos a esa gracia para aceptar el plan que Dios tiene para nosotros, que era desde el principio del mundo, como lo leímos en Efesios, salvarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos medios excelentes para acogernos a esta gracia. El medio, obviamente, la fe. Nosotros tenemos que tener fe en nuestro Señor, amarle y creerle, y alimentarnos de los sacramentos y de la oración, particularmente del Santo Rosario, que son fuentes, torrentes de gracia. Frecuentar la Santa Misa tan seguido como nos sea posible, confesarnos a menudo, una vez al mes, una vez cada 15 días, algo así, pero vivir en gracia, ¿no? Vivir, eso es de eso se trata, vivir en gracia, que la gracia de Dios fluya en nosotros, y rezar el Santo Rosario diariamente, hacer obras de caridad, buscar mejorarnos en nuestro camino de virtud, realmente acoger en nuestra vida una vida de santidad, para que la gracia de Dios actúe en nosotros, y actuando en nosotros esa gracia, logremos nosotros llegar un día a estar con Dios, a vivir mano a mano con Él, a vivir tan cerca de Él, que podremos incluso verlo, y por qué no, pues compartir con su naturaleza para estar en la eternidad en felicidad, que es el último fin que Dios tiene para nosotros. Espero que les haya sido útil esta clase, que sea Santo Tomás de Aquino quien ore por nosotros para que comprendamos estos conceptos y nos sirvan para mejorar nuestro camino de santidad. Y Dios los bendiga. Si les ha gustado esta catequesis, me pueden dejar sus comentarios, y entonces miraremos la opción de hacer otras catequesis más acerca de Santo Tomás de Aquino y los muchos tantos temas que tiene él para enseñarnos aún hoy día, este doctor egregio, doctor común de la Iglesia.
Nos encomendamos a María Santísima y la saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Hasta pronto.